La Segunda Guerra Mundial comienza en septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, pero para entender esto debemos retomar a la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, donde Alemania sale perjudicada y pierde muchos de sus territorios y se encarga de todos los gastos que ocasionó en la Primera Guerra Mundial. Entonces aparece Hitler para canalizar toda la rabia y el anhelo de todo un país. Era un gran orador y se convirtió en el líder del Partido Obrero Alemán, que posteriormente se convirtió en el Partido Nacionalista Alemán, que se caracterizó por ser nacionalista, supremacista, antisemita y racista. En 1923 Hitler es encarcelado por un fallido golpe de Estado. Durante ese tiempo escribió su libro, al cual lo llamó Mi lucha, que fue como el evangelio nazi. En 1932, luego de salir de la cárcel, se convierte en canciller de los alemanes y crea el Tercer Reich. Empieza su régimen totalitario y no hace caso al Tratado de Versalles. En 1938 empieza su expansión territorial. Primero agarra Austria, luego adquiere Sudetes, que es una ciudad de Checoslovaquia. Llega a Francia y Reino Unido para llegar a un acuerdo, ya que no querían derramar sangre. Un año después, Hitler rompe este acuerdo e invade y conquista toda Checoslovaquia. Su próximo objetivo era Polonia. Ya a fines de agosto y principios de septiembre, Hitler hace un tratado con Stalin, el tratado germano-soviético llamado Molotov. 9 días después, Hitler invade Polonia, la parte occidental, y 3 semanas después, los soviéticos invaden la parte oriental de Polonia. Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Se preparan y se refugian en la línea Maginot. Durante ese tiempo, los soviéticos fracasan en la conquista de Finlandia. Hitler ocupa Dinamarca y Noruega. En mayo de 1940 conquista Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia. Gracias a un milagro, 300.000 soldados aliados escapan en Dunkerque. Italia se une a Alemania declarando la guerra a Inglaterra y Francia, pero esta es más que un peso. Hitler conquista Grecia a través de Bulgaria. Los ingleses resisten los bombardeos en sus ciudades principales, como por ejemplo Londres. Hitler quería que España se uniera. Francisco Franco estaba dispuesto, pero el país no podía, ya que habían pasado por una guerra civil. Hitler convenció a Hungría y Rumania y también Bulgaria de que se unan a sus fuerzas. En abril de 1941 invade Yugoslavia. Hitler rompe su pacto con Stalin e invade la Unión Soviética, con la motivación de obtener el petróleo. En junio de 1941 se movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. El crudo invierno llega y el ejército de Hitler se queda a las puertas de conquistar Moscú. Japón se une a Hitler y en diciembre de 1941 bombardea por sorpresa la base de Pearl Harbor de Estados Unidos en Hawái. Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. En 1942, en el Pacífico, los americanos se vengan destruyendo 4 portaaviones de los japoneses. A principios de 1943, los alemanes se rinden en la batalla de Stalingrado, en Rusia, la batalla más sangrienta que hubo. Este es un punto de inflexión y los soviéticos empiezan a invadir los territorios de los alemanes. En julio de 1943, los alemanes no pueden detener al Ejército Rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma. Al poco tiempo reniegan de los aliados, deponen a Mussolini y lo arrestan. El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcan en las playas de Normandía. El avance aliado hace que Alemania retroceda y pierda sus territorios. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega hasta el campo de concentración en Auschwitz y se descubre todos los horrores del Holocausto. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde.
En abril, los rusos llegan a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes ocurre el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Los nazis se rinden y la guerra termina. La guerra termina en Europa, pero sigue en algunas partes de Asia y Japón, y hacen falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para rendir al ejército del emperador Hirohito.